Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo era Dios. ¿Ese es el nombre de Dios? Para comprender el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de aquel entonces cuando ellos recibieron este mensaje. La palabra logos, que se traduce como verbo o también se traduce como palabra, tiene una connotación en dos culturas, tanto en la hebrea. La hebrea, ellos consideraban el logos como la sabiduría de Dios. Él habla de que es prácticamente Dios mismo. De eso habla el capítulo 8 del libro de Proverbios. Y en el contexto de los griegos, para ellos el logos era la mente universal que gobierna todas las cosas. Encontramos a los filósofos presocráticos, tenemos por ejemplo a Anaximandro, tenemos a otros filósofos, aún hasta Tales de Mileto. Todos ellos empezaron a hablar acerca de logos, y dentro de los comentarios que hacían ellos era dice, todo está completamente cambiando continuamente, pero no hay caos porque todo sucede conforme a logos. Hablaban de ese logos que es una mente universal, algo que está allá afuera que nosotros no conocemos. Otros decían que el logos es el que mantenía las mareas y los tiempos y el tiempo de lluvia y el tiempo de verano en orden. Pero ellos no sabían que era el logos, solamente sabían que era una mente universal o la razón misma. Y Tales de Mileto, él llegó a un punto mucho más cercano al concepto de lo que es el logos, porque él llegó a decir que el logos es el sumo sacerdote que nos pone en buena relación con el cielo. Ahora, conociendo ese contexto, cuando reciben este mensaje, en el principio era el verbo, en otras palabras, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que les está diciendo es que aquellos que ellos habían considerado que había alguien allá afuera, una mente universal que hace que todas las cosas ocurran dentro de un orden y por eso no hay desorden, no hay caos, les decía, ese logos que ustedes han pensado durante siglos es el que se hizo carne, porque el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. En otras palabras, le está diciendo que es Jesucristo, el Señor, es el logos. Y lo declara en este versículo, el verbo era Dios. O sea, Jesús mismo se revela al hombre a través de su encarnación para darles a conocer que el hombre no debe de permanecer en el mundo de las ideas, sino que debe de conocer la verdad. Y la verdad es que Dios tomó forma humana para que nosotros conozcamos el carácter de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo y también el plan que Él tiene para con nuestra vida. Por eso que si nosotros queremos conocer a Dios, el único camino para conocer a Dios es a través de la revelación de Él mismo, a través de su encarnación. Por eso dice, en el principio era el verbo. En otras palabras, antes de que todas las cosas existieran, existía el Señor Jesucristo. Nos está hablando de su preexistencia. Y el verbo era con Dios. Entonces aquí está hablando de Dios Padre. Hay una comunión con el Padre y a la vez dice, y el verbo era Dios. O sea que Jesús es Dios y ese Dios se hizo carne para que nosotros comprendiésemos el plan de salvación. Así que cuando usted hace esta pregunta acerca de si ese es el nombre de Dios, el nombre de Cristo, más bien es un término que se ocupa aquí para que en aquel entonces, tanto los hebreos que decían que el verbo no era otra cosa que la sabiduría de Dios,
por la cual fueron hechas todas las cosas. Y los griegos decían que era una mente universal. Entonces, la respuesta a esas interrogantes de la vida fue a través de esta revelación, diciéndoles: ustedes han estado pensando de esta manera, pero ahora quiero que lo vean concretamente quién es ese verbo, quién es esa palabra, que es el Señor Jesucristo. Por eso, tener a Cristo es tener la verdad. Tener a Cristo es tener a Dios. Tener a Cristo es conocer a Dios. Tener a Jesús como nuestro Salvador y Señor es sencillamente conocer la causa de todas las cosas que existe y el fin de todas las cosas. Por eso Él es el alfa y la omega. Abracemos entonces a Jesús, y quiero decirle, aunque vengan personas, instituciones, filosofías, doctrinas que digan que Jesús no es Dios, permítame decirle, eso es una blasfemia. Jesús es Dios, lo dice la Biblia y no puede ser negado. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514-4747.